hemos tenido remate físico realmente después de un mes, el mes de abril, que fue desastroso por la cuestión climatológica. Bueno, hoy realmente una oferta de Hacienda que, más que importante, pero hay que con preocupación. ¿Por qué? Porque el desastre agrícola y la emergencia ganadera ha llevado a que los campos sean diezmados desde el punto de vista de pasturas, de praderas, de campos naturales. Y el productor tiene que deshacerse fundamentalmente hoy de invernada. Y hay poca oferta de gordo, eso hay que decirlo. Es decir que, bueno, indudablemente por uno ve el crecimiento propio de la cooperativa, pero ve por la preocupación por esa liquidación, que ante un país que venía realmente retomando lo que era el stock ganadero, de a poco, bueno, hoy lo vemos en preocupación porque no es la provincia de Entre Ríos, es la de Corrientes, Santa Fe, parte de Córdoba, parte de Santiago del Estero y sur de Corrientes, que realmente un corazón ganadero que realmente preocupa y esperemos que podamos adversidad. Así que estamos desde el punto de vista de la ganadera tratando de apoyar al productor ganadero fundamentalmente en los insumos. Es decir, en poco tiempo hay que estar sembrando en este momento las praderas para que dentro de 6 meses puedan producir y para que puedan engordar y seguir el ciclo evolutivo de propia ganadera, de la ganadería. Así que en ese trabajo estamos tratando de apoyar al productor con las preocupaciones de financiamiento propias del sector, las promesas y las concreciones de la banca oficial, algo de la banca privada. Quisiéramos que haya un financiamiento a tasas razonables, es decir, estoy hablando a tasas razonables de la productividad. No queremos subsidios ni compensaciones, queremos fundamentalmente poder seguir trabajando para la bienaventura del propio productor y el propio sector cooperativo, que al fin y al cabo es del país. Y el crecimiento de los costos que tiene el sector ganadero a partir de la suba de precios de los cereales, como el maíz, que es el principal insumo, hace dificultosa también la suplementación de los animales que hoy con las inundaciones se han quedado sin pasturas. Sí, es complejo porque, como vos decías, indudablemente la suplementación, que es la alternativa que tenemos, la herramienta que en los últimos años ha eclosionado en la productividad ganadera, realmente se nos hace muy difícil y de muy poco margen debido al aumento de los insumos. Así que, bueno, tratando de asesorar a través de la propia cooperativa, fundamentalmente con la fábrica de alimentos balanceados, darle la nutrición suficiente, pero que tenga un costo razonable de productividad y de que el productor pueda seguir evolucionando. Situación preocupante, pero no difícil. Es decir, tenemos que realmente decir que avisoramos en un futuro una buena actividad de la ganadería, un crecimiento, la apertura de los mercados, que hoy no tenemos participación, pero que realmente están demandando y ojalá Argentina ocupe el lugar que nos merecemos. Esa posibilidad está, es decir, pronto en este año se empezará a ver un poco la apertura, aunque no va a ser nada más que similar o un poco más de crecimiento que el año pasado, pero sí con la recomposición del stock y si mejora la situación climatológica, indudablemente que el año que viene empezamos realmente 2017 a tener un despegue de la ganadería argentina. Y estamos terminando el mes de mayo y desde que empezó toda esta situación de crisis en el sector agropecuario en general se habla del 30 de mayo como una fecha límite, una fecha crítica para el sector porque es el límite donde se encuentran la mayor parte de los vencimientos de una campaña agrícola. Llegamos al 30 de mayo prácticamente y todavía no ha habido una respuesta cierta, certera de dónde van a salir los fondos, de qué manera se va a poder solucionar este tema financiero que tiene el sector agropecuario a partir de las millonarias pérdidas que se han dado en la economía de Entre Ríos, en la soja principalmente. De acuerdo a las estimaciones de la Bolsa de Cereales de esta última semana, las pérdidas solamente en soja estarían llegando a los 5.000 millones de pesos. Y esto significa un fondo que hay que cubrirlo con los distintos proveedores, no solamente los productores, sino también cooperativas y acopios. Ha habido una gran preocupación del gobierno, pero todavía hay cero respuestas de qué es lo que va a suceder. La próxima semana va a ser una semana bastante complicada para el sector agrícola. Y de esto hablamos con Gonzalo Álvarez Maldonado. ¿Qué pasa ahora?
Sí, fundamentalmente porque bueno, está a fin de mes el vencimiento de los insumos, hay que cumplir, el productor trata de cumplir, pero indudablemente en el sector agrícola casi diezmado por esta inclemencia climatológica, realmente le va a ser de difícil cumplimiento. Y en la ganadería, como decía anteriormente, difícil, hay una sobreoferta de lo que es la invernada, una escasez del gordo. Esperemos, y nos está acompañando hoy el tiempo medianamente, que podamos implantar nuestras pasturas y con una agricultura que, un trigo que para los campos propios da la rentabilidad, pero en los campos arrendados, ojo, y tener en cuenta que el porcentaje de productores propietarios es mucho menor y es mucho mayor el de los propietarios arrendatarios. Es decir, hay que buscar otras alternativas como hoy puede ser el maíz, el sorgo, que dan rentabilidad ante un trigo que podría tener una situación de indiferencia. Y bueno, yo creo que a la soja hoy le salió un competidor, es decir, era la vedette durante los últimos años porque fue la única que nos impulsó a poder seguir produciendo, pero hoy tenemos que la rentabilidad del maíz bien hecho y con los costos de insumo importantes, bueno, muchas partes vamos a poder rotar las tierras, vamos a poder trabajar, hacer la agricultura y ganadería sustentable que todos queremos y que todos soñamos y que realmente por necesidad económica no hemos podido hacer en los últimos años. Y en todo este contexto y sobre todo en el momento de aniversario de la cooperativa le preguntamos a Álvarez Maldonado respecto a la situación específica de la ganadera y cuáles son los proyectos de crecimiento que tiene. La ganadera es una cooperativa que ha crecido en base a sustento, ha sido muy conservadora en lo que es económico-financiero, pero fundamentalmente revolucionario en lo productivo. Recordar, hace 64 años nació para la ganadería. En la década del 80 empezó con la agricultura y de ahí ese mix agrícola ganadero le dio la posibilidad de ir creciendo, diversificándose y bueno, decimos y estamos convencidos de que si el objeto de la cooperativa sigue siendo el productor y tiene que ser así, indudablemente estamos en el buen camino y con nuevos proyectos que realmente vamos a, no solo lo de balanceado, sino también el puerto propio que tenemos en Pueblo Brugo, poder explotarlo ante lo que se viene en el mundo, de la que es infraestructura, no solo de los caminos, sino las vías férreas y la vía fluvial que realmente nos va a abaratar nuestro ingreso de los productos en los puertos del Paraná Sur. ¿Cuáles son los proyectos? Bueno, los proyectos, como decía, es modernizar y ampliar el Pueblo Brugo. Está un proyecto de biodiesel acá propio en Ramírez y bueno, fundamentalmente en la zona de Asencan, ampliar, digamos, después de la adquisición el año pasado a una firma de Crespo de la planta de Asencan. Bueno, no solo la hemos estado modernizando, sino su ampliación y dar otros servicios en esa zona de influencia que hay muchos productores agrícolas ganaderos. Fundamentalmente ese mix virtuoso, yo digo siempre que no hay que apostar solamente a una productividad, la agricultura, la ganadería. El mix virtuoso de la ganadería y la agricultura ha permitido en la época de crisis y sociales y económicas más importantes salvar al productor de la productividad y salvar de su propia economía y sus propios predios. Así que en ese camino estamos y en ese camino buscando el crecimiento de los productores, pero fundamentalmente ese crecimiento de los productores va a dar el crecimiento propio de la cooperativa. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.